Los condicionantes geográficos de Egipto. El desierto arábigo, más árido que el líbico, limitaba al este con el Mar Rojo, importante vía de comunicación y transacciones comerciales. Sin embargo, su importancia radicaba en la riqueza de sus yacimientos de piedra, que a lo largo de la historia de Egipto se destinaron a la edificación y decoración de templos y tumbas. Para el arte, disfrutaba Egipto de una enorme ventaja sobre otros países, como Mesopotamia, donde la piedra era importada del exterior, de poseer excelentes e inagotables canteras, caliza de Tura, granito de Asuán, alabastro e infinidad de pórfidos y basaltos del desierto arábigo, capaces de suministrar a los arquitectos y escultores bloques de una magnitud que predisponía a la monumentalidad y al colosalismo. ¿Vale? Es decir, tenemos que las características del desierto arábigo, entre otras cosas, era el poder suministrar cantidades ingentes de piedra a la arquitectura egipcia. Y el Nilo, por supuesto, la capacidad para transportar esas cantidades de piedra. Continúa, Cristina. El desierto líbico, menos árido, gozaba de algunos oasis, de entre los cuales el más famoso fue sin duda el de Siwa. Alejandro Magno acudió para consultar el oráculo de Amón. Aunque el mayor fue el oasis del El Fayum, conectado con el Nilo que alimentaba un enorme lago, existían otros dos más al sur, Dakla y Karga, aproximadamente a la altura de Tebas. Al norte, el Nilo vertía sus aguas en el Mediterráneo. El mar fue para los egipcios un territorio inhóspito comparado con las apacibles y fértiles aguas del Nilo. Solían denominarlo el Gran Verde, y era concebido como una inmensa extensión de agua agitada por mareas y tormentas. Cristina, gracias. Vemos entonces que los dos desiertos, por un lado el Arábigo le suministraba a Egipto sus canteras y al otro lado en el desierto líbico teníamos la zona de los oasis, donde las culturas neolíticas se asientan por primera vez, recordemos, y que al norte Egipto limitaba con el mar, algo que para ellos era el Gran Verde, algo absolutamente carente de interés, donde no había nada que ir a buscar. Y al sur sí, al sur veremos más adelante que buena parte de las materias primas más exquisitas intentaba Egipto obtenerlas al sur, en la zona de Etiopía, y ahí precisamente es donde se van a desencadenar las guerras coloniales o imperialistas más importantes de la época imperial. Continúa la lectura Pepa Martínez. El aislamiento que proporcionaba la geografía del Valle del Nilo propició un sentimiento de seguridad, de auténtico vergel, de tierra sagrada a los egipcios, que en cierto sentido les llevó a un cierto distanciamiento del extranjero y a un orgulloso nacionalismo que casi se podía calificar de egocentrismo. Pero esta afirmación no hace referencia tanto a un sentimiento comunitario como puramente subjetivo e individual, ya que con respecto a las relaciones con otros territorios está históricamente documentada la gran actividad comercial y bélica que Egipto desarrolló en el extranjero. Sin embargo, la mentalidad del egipcio antiguo se hallaba firmemente anclada en su tierra natal, y a pesar de que muchos de ellos abandonaron Egipto por motivos económicos o políticos, su mayor anhelo fue siempre regresar y morir en la Tierra Negra. La Tierra Negra, ¿no? Es la manera en la que ellos se referían a su terruño, ¿no? Continúa, Cristina. Pepa, perdón. La literatura egipcia ofrece múltiples ejemplos de este profundo amor del egipcio por su país, muy influido por las creencias religiosas y escatológicas, aunque probablemente ha sido el autor de la historia de Sinué el que con mayor profundidad plasmó esta pasión. Oh Dios, quien quiera que seas, que me predestinaste para aquella huida, ten misericordia y llévame de regreso a palacio. Concédeme que pueda volver a contemplar el lugar donde está mi corazón. Qué mayor gozo que el de poder reposar en Egipto, la tierra en que nací. Auxíliame. Se ha producido un evento feliz. El Dios me ha otorgado su gracia. Quizás me prepare un buen fig, aunque le haya ofendido. Que el Dios se apiade de aquel que se vio forzado a morar en tierra extranjera. Si el Dios está aplacado, que escuche la plegaria de un exiliado y que devuelva esta mano que me ha hecho llevar una vida errante al lugar donde la sacó. Fijaos de qué manera tan bella expresa el poema de Sinué
los dolores del exilio, ¿no? Los dolores del abandono de la patria, y el deseo, la pasión por volver otra vez al lugar donde se nació. Claro, no sabemos si Sinué siente pasión por volver a la Tierra Negra o por volver a Palacio. No sabemos cuál de las dos cosas es la que más entusiasmo le causa, ¿no? Pero en todo caso, de manera muy bella está expresada la tristeza, la morriña, diría el gallego, ¿no? Del exilio, ¿no? Gracias, Pepa. Continúa José Antón, si está por ahí. Las características geográficas de Egipto ofrecían una defensa natural del país y, aunque la inmensa mayoría del territorio era estéril y por tanto inhabitable, existía la contrapartida de la gran fertilidad de esa estrecha franja de terreno regada por las crecidas anuales del Nilo. A esa estrecha superficie habitable la denominaban los egipcios Kemet, la Tierra Negra, en clara alusión al oscuro limo fertilizante que el río dejaba tras la crecida. Este término ha sido tradicionalmente traducido por Egipto, palabra de origen griego, Aigiptos, con la que actualmente se sigue denominando al país. Como ejemplo característico, el autor de El cuento del náufrago escribía: había allí 120 marineros de entre lo más escogido de la Tierra Negra, El cuento del náufrago 25, término con el que, sin duda, hizo referencia al lugar de origen de los marinos, de donde se puede deducir que los egipcios prácticamente consideraban su tierra, su país, tan solo a esa estrecha zona que les proporcionaba las condiciones necesarias para la vida. Las tierras que rodeaban a esta franja eran denominadas Deseret, la tierra roja, el desierto, y estaban asociadas al dios Set. Fíjate, José, que la diferencia entre Kemet y Deseret, ¿no? La tierra negra y la tierra roja. Cuando un egipcio se autodenominaba, digamos, utilizaba el genitivo, ¿no? Decía yo vengo de la tierra negra, ¿no? Lo otro es la tierra roja. Y ya veremos que la tierra roja tiene una enorme importancia simbólica también en Egipto, porque precisamente no solamente ellos lo asocian al oro y al sol, sino que es un concepto bivalente, puesto que también está asociado a Set como Dios representante del caos, del mal, del dolor, del sufrimiento, ¿no? Continúa, José. La desembocadura del Nilo, que formaba un enorme delta, provocó la tradicional división del país en dos zonas bien diferenciadas. El Bajo Egipto, al norte, abarcaba el fértil delta, y el Alto Egipto, al sur, comprendía el estrecho valle del río. El Nilo, auténtico proveedor de la riqueza del país, fue personificado en una figura andrógina, Hapi, representado con los símbolos tradicionales de la fertilidad, aunque también se identificó con la figura de otros dioses vinculados a la fecundidad, especialmente con Osiris. Hapi, la figura mítica que personificaba al Nilo, solía aparecer a ambos lados del símbolo de la unificación del país, el Sematawi, entrelazando las plantas heráldicas del Alto y Bajo Egipto en una tráquea que partía de dos pulmones. ¿Vale? El símbolo de unificación de Egipto es el Sematawi, que es este dibujo que es una especie de tráquea, ¿no? Donde Hapi mantiene atado, ¿no? ambos lados de la figura. Esta representación del Sematawi, que es la representación de la unidad del Alto y del Bajo Egipto, lo vimos en la paleta de Narmer, lo vimos ya representado en la paleta de Narmer, y por ejemplo aquí lo tenéis en uno de los laterales del templo de Ramsés de Abu Simbel, ¿no? Aquí veis la tráquea aquí abajo, lamentablemente la foto es muy clara y no se termina de ver bien, pero no sé si lo alcanzáis a percibir.
¿Veis? Los dos lados del bulbo, la tráquea y Hapi con las correas en la misma posición. Es la misma representación que tenemos en el esquema de arriba. Esto está repetido en muchísimos papiros, muros, monumentos. Es una constante a lo largo de los milenios en toda la historia egipcia. Gracias, José. Continúa, Taina. Sí. A ver, déjame. ¿Dónde estamos? Dada la diferencia entre estas dos zonas, el movimiento unificador partió siempre del Alto Egipto, menos fértil que el delta, que además gozaba de una apertura al mar Mediterráneo, importante vía de transacciones comerciales. Las crecidas del Nilo determinaron la fijación de un calendario de idéntica duración al solar, denominado Sotíaco, ya que se regía por la aparición de la estrella Sotis. La sirio-griega, dado que el nivel máximo del río se producía el 19 de julio, coincidiendo con la aparición de este astro. Previamente, la inundación se iniciaba a mediados del mes de junio en Asuán. Esta fecha simbólica marcaba la celebración del año nuevo. El 19 de julio, ¿no? Sí, el año civil egipcio, que constaba de 365 días. El desfase producido con el año astronómico, con un ciclo de 365,25 días, se iba acumulando hasta que ambos, el año sotiaco y el astronómico, volvían a coincidir transcurridos 1461 años. Este era el denominado periodo sotiaco. ¿Os dais cuenta, Taina? Sí. Y los egipcios, esos tíos en alpargatas en mitad del desierto, eran capaces de haber tomado conciencia de la diferencia entre el año astronómico y el año de 365 días, y hacer la cuenta de que el ciclo de coincidencias tiene una recurrencia de 1461 años. ¿Os dais cuenta el nivel de abstracción y de observación, de toma de datos recurrente que exige poder hacer una predicción de ese tipo? ¿No? Si esta gente, igual que con los mesopotámicos, nos quedamos fascinados con su astronomía, el pueblo egipcio también era un pueblo que hacía profundas observaciones astronómicas precisamente por su interés en comprobar algo que para ellos era absolutamente vital, que era conocer con toda precisión los momentos de la siembra y los momentos de la cosecha para poder organizar los movimientos ingentes de mano de obra que había que hacer para poder atender a esas necesidades en momentos puntuales del año, para los cuales pues, tenías que tener un ejército de trabajadores preparado a lo largo de miles de kilómetros, ¿no? Para poder atender a todos estos trabajos. Ellos desarrollaron un calendario de una enorme precisión que les permitía precisamente atender a toda esta organización en base a la previsión de movimientos de mano de obra. Continúa, Taina, termina el párrafo. La inundación producida por las lluvias torrenciales en el curso más alto del río se iniciaba el citado 19 de julio y se prolongaba hasta mediados de octubre. A este periodo le sucedían las estaciones de la siembra y la cosecha. Dada la escasez de lluvias que propiciaba el clima desértico del país, el Nilo y sus diferentes manifestaciones míticas presentaron cierta afinidad con los dioses celestes de otras civilizaciones mediterráneas, más tarde asimilados a los productores del rayo, el trueno y sobre todo la lluvia. Dicha afinidad es la que describe un fragmento del gran himno a Atón, en la tumba del sacerdote.
Ay, Ay, que, se llama el sacerdote. que resume la importancia simbólica y económica del Nilo para los egipcios. Disco diurno, glorioso. Todos los lejanos pueblos extranjeros, tú los haces vivir. Les has puesto un Nilo happy en el cielo y el descendiente para ellos. Y él desciende. Para ellos. Y hace ondas sobre las montañas como el mar, para regar sus campos en sus poblados. Fijaos que para un egipcio la lluvia es algo incomprensible, ¿no? Eso de que el agua caiga, eso de que el agua caiga del cielo, un egipcio no lo puede concebir. Ellos no han visto llover en la vida, ¿no? Pero sí han visto la importancia del río. Y ellos, en este himno, lo que se está diciendo es que los otros pueblos extranjeros que no tienen a Hapi, que no tienen la suerte de disfrutar de Hapi, el dios diurno glorioso, Ra en este caso, les ha puesto un Hapi en el cielo y sobre las montañas para que caiga sobre ellos y pueda regar sus campos en los poblados. Claro, qué concepción preciosa de la lluvia y del río, ¿no? Gracias, Taina. Bueno, lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora vamos a ver primero una pequeña generalidad del arte y del artesanado egipcio, y luego vamos a ir viendo cada uno de los tipos de manifestación artística egipcia, la pintura, la escultura, la joyería, la cerámica, la arquitectura, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de ellos, si yo lo he hecho bien, inclusive en orden cronológico de su desarrollo. Luis Marín, adelante. Vamos a ver las generalidades del arte egipcio. El arte egipcio antiguo que ha llegado hasta nosotros fue producido entre el siglo 31 a.C. y el siglo IV después de Cristo, e incluye pinturas, esculturas, dibujos en papiro, loza, joyas, marfiles y arquitectura y otros medios artísticos, provenientes en su mayor parte de tumbas y monumentos. Esto es importante. Quedémonos con este concepto. La inmensa mayor parte de lo que nos ha llegado pertenece a artefactos encontrados en tumbas o en monumentos. Por tanto, debemos ser cautelosos a la hora de evaluar o a la hora de interpretar el sentido de lo que nos están diciendo estos artefactos, ¿vale? Porque probablemente su valor ritual y su valor simbólico hace que constituyan formas idealizadas de la vida egipcia que a lo mejor están muy lejos de lo que era la forma de vida verdaderamente, digamos, corriente de la mayor parte de la gente, ¿vale? Entonces, puesto que la mayor parte de los artefactos pertenecen no solamente a tumbas, sino a tumbas reales o a gente de gran riqueza, y además a monumentos ligados al culto, debemos ser, pues eso, cautelosos, ¿no? Con la manera en la que interpretamos cómo debía ser la vida en Egipto en esa época. Adelante, Luis. Pero en el Egipto antiguo no existía una tradición significativa de expresión artística individual, ni el idioma egipcio poseía una palabra para designar el arte, como nosotros las interpretamos. Por tanto, todos esos artefactos tenían un propósito esencialmente funcional, generalmente ligado a la religión y la ideología, por lo que puede retratar una visión del mundo idealizada y poco realista. Vale, si tenemos otra idea que se me había escapado antes. Ellos no tienen una palabra para arte. Ellos embellecen las cosas desde un punto de vista funcional. No existe el arte por el arte como lo hemos desarrollado en nuestra civilización a partir del Renacimiento. Es decir, eso es un concepto ajeno a su manera de ver el mundo. Ni existe el arte, ni existe el artista.
El artista, quien fabrica los artefactos que nosotros hoy estudiamos como obras de arte, son artesanos. Es gente muy hábil en su trabajo y con una gran capacidad de representación, pero ellos hacia sí jamás habrían comprendido el concepto de artista tal como nosotros lo entendemos. La obra de arte egipcia es una obra eminentemente colectiva. Rara vez una obra está hecha por un solo individuo. Normalmente estas obras, estos artefactos, son el producto de la colaboración pues, de un montón de gente, que cada uno aporta una cosa diferente al objeto, porque de lo que se trata es de hacer las cosas bien y de que el templo esté cubierto y que, lo que ha requerido la divinidad o el amo pues, se haya satisfecho. Y por tanto lo hace pues, todo un grupo de gente que gira alrededor de esto que nosotros hemos dado en llamar la obra de arte. Adelante, Luis. Características del arte egipcio antiguo. El arte egipcio es conocido por su convencionalismo, especialmente la representación de sus figuras distintivas: piernas separadas cuando no están sentadas, cabeza vista de lado, torso visto de frente, proporciones estándar de 18 puños del sur del cabello, las mujeres siempre jóvenes y bonitas y de piel más clara que los hombres, en tanto que las figuras masculinas podían representar el envejecimiento. Fijaos el patriarcado, ¿no? Hasta dónde llega, ¿no? Es decir, hasta los egipcios, todas las chicas son todas de pasarela, ¿no? Es decir, ninguna es vieja, no hay mujeres viejas en Egipto, ¿no? En cambio los tíos sí, porque es un signo de fortaleza, ¿no? De sabiduría, ¿no? Adelante, Luis. Y las proporciones jerárquicas con las que, por medio del tamaño, se indicaba la importancia relativa de los distintos personajes, los dioses o el faraón divino, más grandes que las figuras de los antiguos funcionarios o el propietario de la tumba, y a escala más pequeña, sirvientes, animadores, animales, árboles y otros detalles arquitectónicos. Ya vimos desde la paleta de Narmer que las figuras están representadas de forma desproporcional, ¿no? El faraón es un gigante, luego están los altos funcionarios y luego vienen pues todos los demás, los presos, los esclavos, ¿no? Que son cada vez más chiquititos a medida que pierden su importancia política, ¿no? Termina el párrafo, por favor. Esos convencionalismos, rasgos idealizados, no se aplican a las figuras menores, como cautivos y cadáveres, y cambiaron muy poco hasta la conquista griega. Gracias, Luis. Yo aquí os he puesto una imagen que forma parte de una tumba, que es una representación de artesanos. Como me pareció tan fantástica la imagen, que me he tomado el trabajo de cortarla por trozos para poder ampliarla y que pudiéramos analizarla en detalle. En esta representación de artesanos, como veis, aquí hay alguna figura de autoridad a la izquierda que está o repartiendo o controlando de alguna manera la actividad de un montón de gente, gente que se dedica, sobre todo, me da la impresión, es gente que se dedica a la joyería, me da la impresión que estos son joyeros, ¿no? o algo parecido a joyeros, artículos suntuarios. Vamos a ver la figura del señor que está a la izquierda, aparentemente el jefe, ¿no? Como veis, tiene un bastón de mando en su mano derecha y con la izquierda de alguna manera está indicando la actividad. Los señores que están a la derecha, aquí le están presentando, vamos a volver al dibujo de arriba, ¿vale? Vamos a volver al dibujo de arriba. Aparentemente, si es verdad lo que aprendimos de los jeroglíficos la semana pasada, este jeroglífico debería leerse de izquierda a derecha en la parte de arriba y de derecha a izquierda en la parte de abajo, ¿vale? Que es hacia donde van mirando las figuras principales, ¿no? Entonces, aparentemente, esto sería un proceso de fabricación de algún tipo de joyería o de artículo suntuario, en el cual, en la
en la viñeta superior comienza la fabricación de los distintos objetos y finalmente abajo tenemos a los artesanos entregando, presentando al amo o al capataz o lo que sea el resultado. En este caso aparentemente es una gargantilla, ¿no? De estas que se ponían alrededor del cuello, en el pecho, un pectoral, una gargantilla o pectoral, y una serie de objetos, desde un baúl de tarasea, y vaya uno a saber pues, qué otra clase de objetos son los que hay ahí arriba. Ya los iremos analizando. En la viñeta superior, este señor que está aquí arriba está utilizando lo que hoy nosotros llamamos una romana, para pesar distintas materias primas. Este señor está contrapesando en una balanza dos cosas, ¿no? Es decir, de un lado aparentemente hay materias primas que él va a utilizar, y lo que hay del otro lado, que parece un muñeco, ¿lo veis? Una especie de muñeco de vaca o de lo que sea que hay ahí, bueno, pues no sabemos si es una pesa de medida con la que poder sopesar lo que hay del otro lado de la balanza. En cualquier caso, este señor está haciendo una evaluación de materias primas. En la siguiente viñeta tenemos a tres señores, en la siguiente etapa, a tres señores que están trabajando parte de esas materias primas, aparentemente son ebanistas, están haciendo una especie de cincelado de algún material, que a lo mejor es madera, ébano, algún tipo de material de este tipo, ¿no? Donde los vemos ahí con sus escoplos y buriles trabajando. Y finalmente, estos señores que están trabajando con esos buriles dan forma a unas piezas que, como veis, terminan formando parte de un producto mucho más elaborado y colectivo. Es decir, cada uno de ellos está produciendo un pequeño elemento dentro de un trabajo colectivo. En este caso, pues pareciera pues, una especie de celosía o algo en lo que, digamos, hay un montón de elementos que han producido distintos artesanos individuales, dando lugar a ese trabajo colectivo. Y aquí tenemos, en la última viñeta, fijaos el serrucho bruto, ¿no? Con el que está trabajando el último, el que además, por cierto, no sé por qué, todos los demás tienen una pelambre envidiable, una melena fascinante, y este último pobre desgraciado del final se parece a mí y a Juanra, ¿no? Es decir, no ha... Tiene 4 pelos. A Juanra y a mí cuando no vamos a la peluquería durante 6 meses, claro, ¿no? Que solo nos salen los pelos de las orejas para abajo. Y ahí está, pero fijaos la diferencia, me ha llamado siempre la atención desde que vi este dibujo, la característica diferencial de este señor con respecto a todos los demás. Bien, y si vamos a la línea de abajo de la viñeta, tenemos aquí a un señor que aparentemente es una especie de fragua, ¿no? En la que a lo mejor está soplando vidrio o haciendo algo al fuego, ¿no? Mirad las pinzas que tiene en la mano derecha y cómo mantiene distancia con el objeto que está trabajando. Vale, y volvemos otra vez arriba. Para seguir en el orden, aquí tenemos a estos señores, ya veis el tipo de material con el que ellos están trabajando, aparentemente es vidrio, loza, algún material muy sutil. Mirad el detalle de los pequeños objetos que tenemos debajo.
Aquí tenemos a un señor haciendo algún trabajo de remate, de detalle, con respecto a alguno de los objetos. Mirad esa especie de paleta, que luego la veremos cuando veamos la pintura, la paleta de colores. Lo que para nosotros, lo que para nuestros artistas occidentales suelen ser paletas redondas, esta gente usaba cajitas como las que usábamos nosotros cuando éramos chicos para las acuarelas, ¿no? Cajitas rectangulares con los colores. Aquí tenemos a otro señor haciendo, veis cómo percuta, utiliza un trozo de piedra como martillo, ¿no? Aparentemente, y va haciendo pues un pequeño trabajo detallado de percusión, terminando de refinar uno de los objetos. Esto aparentemente están trabajando sobre cerámica, según lo interpreto yo. Bien, esta es una pintura que a mí me ha resultado fascinante en todos los detalles que nos muestra. Vamos a continuar con la lectura. Anonimato, como una de las características del arte egipcio. Concha, adelante. Anonimato. Los artistas del Antiguo Egipto rara vez dejaron sus nombres, y en su mayor parte es producto de un esfuerzo colectivo. Como diría Diodoro Sículo, quien viajó y vivió en Egipto, después de que los artesanos han decidido la altura de la estatua, todos se van a casa para hacer las piezas que han elegido. Simbolismo. El simbolismo tuvo un papel importante en su sentido de orden. Las insignias del faraón, que representaban su poder para mantener el orden, los animales y los colores tenían gran importancia. El idioma egipcio antiguo tenía 4 términos de color básicos: kem, negro, het, blanco plateado, wad, verde, azul y teser, rojo, naranja, amarillo. El azul, por ejemplo, simboliza la fertilidad, el nacimiento y las aguas vivificantes del Nilo. El azul y el verde eran los colores de la vegetación y, por tanto, del rejuvenecimiento. Osiris podía mostrarse con piel verde en la dinastía 26. Las caras de los ataúdes a menudo se colorearon de verde para ayudar en el renacimiento. El simbolismo de color que explica la popularidad del turquesa y la loza en el equipamiento funerario. Entonces vemos cómo los colores no tienen una función tanto representativa como simbólica, ¿no? El objeto del color en la aplicación es querer significar algo que no tiene que ver con lo que realmente haya en la naturaleza. No están tratando de representar, sino de decir. Adelante, Concha. El uso del negro para las figuras reales expresaba de manera similar el fértil suelo aluvial del Nilo y tenía connotaciones de fertilidad y regeneración, por lo que las estatuas del rey como Osiris le mostraban a menudo con la piel negra. El negro también estaba asociado con la otra vida y era el color de deidades funerarias como Anubis. El oro indicaba divinidad. Para los antiguos egipcios, el oro era la carne del dios y la plata, oro blanco, los huesos del dios. Entonces vemos como el oro para ellos tenía una importancia, que no era una importancia económica, es decir, era una importancia absolutamente simbólica, ritual, en la medida en la que para ellos ese metal incorruptible, que no se oxidaba, no se empañaba en cualquier condición atmosférica, para ellos representaba que los dioses tenían que estar hechos, los huesos de ese material, y a veces la plata también, ¿no? Adelante, Concha. Sí. El rojo, el naranja y el amarillo eran colores ambivalentes, pues al tiempo representaban el color del desierto, sed y del sol. Asociados con el sol, las piedras rojas como la cuarcita eran preferidas para las estatuas reales que enfatizaban los aspectos solares de la realeza. Mientras la cornalina se utilizaba en joyería con asociaciones simbólicas similares.
Con tinta roja se escribían los nombres importantes en los documentos de papiro. Entonces vemos cómo el rojo tiene digamos, la tonalidad de rojo, naranja, amarillo, que representan al mismo tiempo el oro, el sol y el desierto, tiene desde el punto de vista simbólico una capacidad ambivalente de decir cosas muy diferentes. La piedra, la cuarcita, en este caso roja, que es en la que se hacían las grandes estatuas que eran preferidas por ellos, y también en la joyería por medio de estas piedras rojas como la cornalina, ¿no? Y las tintas rojas para escribir los nombres reales. Ahora, cuando ya vayáis viendo en los papiros determinados usos de colores, ya podréis ir haciendo la asociación de qué está queriendo representar o a qué se refiere según el código de color que se esté utilizando. Luisa, vamos a ver qué materiales eran los que se utilizaban en el arte del Egipto antiguo. De acuerdo. Arte del Antiguo Egipto, materiales, loza. La loza egipcia es un material cerámico hecho de arena de cuarzo o cuarzo triturado, pequeñas cantidades de cal y ceniza vegetal o natrón. Los ingredientes se mezclan, glasean y hornean hasta obtener un acabado brillante y duro. La loza se utilizó ampliamente desde el periodo predinástico hasta la época islámica para las incrustaciones y objetos pequeños, especialmente uchabid. La palabra egipcia para denominarla era teinen, ¿no? O como, ¿cómo se dice? Tejenet. Tejenet, que significaba deslumbrante y probablemente se utilizó sobre todo como un sustituto barato de materiales más preciosos como la turquesa y el lapislázuli. De hecho, la loza se producía más comúnmente en las formas de azul verdoso, aunque era posible una amplia gama de colores. Daos cuenta que este muñequito que tenemos ahí delante, precioso, ¿no? este hipopótamo, es bellísimo, ¿eh? Es una pieza hermosa. Mirad la mirada, solo la mirada, la expresión corporal que tiene el hipopótamo ya demuestra una enorme sensibilidad artística por parte de quien lo produjo, ¿no? Pero si además os dais cuenta de las dimensiones que tiene, que es una pieza de 11 centímetros por 7 centímetros, es una cosita grande como un lápiz, es un muñequito muy pequeño. Y ese muñequito muy pequeño está representado en toda su expresión corporal con una gran belleza y una gran ligereza. Pero cuando miráis la fecha, que aparentemente, según dice la referencia, es entre el 1961 y el 1878 antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo. ¿Os dais cuenta de la distancia cultural bestial que hay entre este muñequito y las formas culturales artísticas posteriores como la griega o la romana, ¿no? Sí, sí. Este hipopótamo va 1000 años por delante antes de que los griegos aprendieran a escribir, ¿no? Y ya tiene una belleza y una estilización que vamos a tardar otros varios cientos o miles de años en poder alcanzar, ¿no? Egipto desarrolló un esplendor artístico en todos los niveles que no era extraño que las culturas de otros pueblos como Grecia o Roma, cuando llegaban allí, claro, cualquier viajero se quedara impactado y fascinado ante la riqueza y la maravilla de esta civilización. Pensad que este muñequito, si es verdad lo que dice el texto, que la loza es la versión pobre, la versión, digamos, de low cost del lapislázuli o de la turquesa, bueno, pues esto sería un muñequito pues para andar por casa, ¿no? Guillermo el hipopótamo. Aquí tenemos un ushabti, que son las figuritas
las figuritas con las que se enterraba al difunto. Mirad qué belleza también el trabajo hecho en losa. Qué magnífico ejemplo de cerámica. Este también es muy chiquitito, tenemos 28 centímetros, como un folio, el tamaño de un folio, 28 centímetros por 9 de ancho. Estas son más preciosas. Aquí tenemos a la Virgen María. Qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. Precioso. Qué cosa más bonita. Espectacular. Se dice que toda nuestra mitología cristiana está inspirada en esta mitología egipcia. Toda la parte de la Virgen María, el nacimiento, ¿no? En este caso es la estatuilla de Isis y Horus. Esta ya es 320, 330, esto es época alejandrina, ¿no? Esto ya pertenece a la colonización griega, a la conquista griega de Egipto, una artesanía de una belleza extraordinaria. Pero fijaos, inclusive, si vemos las dimensiones, daos cuenta que estamos hablando de algo muy pequeñito, 17 centímetros, medio folio, es un tamaño cuartilla, ¿no? Es decir, es apenas medio folio, 17 centímetros por 5. Y en esos 17 centímetros por 5, fijaos toda la expresividad que hay en las carnes, el niño rollizo, los pliegues de la grasita de la barriguita, la sonrisa de la madre, ¿no? Todos los elementos de expresión que hay alrededor de algo tan pequeñito, ¿no? Tan minúsculo como puede ser esta estatuilla. Y aquí tenemos un ejemplo de su cerámica, en este caso un cuenco. También ya es época alejandrina, ptolomeica, un pequeño platito también pues de 16-17 centímetros de diámetro. Por supuesto en el Metropolitan, faltaría más. Bien, eso con respecto a la losa. José María, háblanos del vidrio. Vidrio. Aunque los materiales... ¿Está abierto? Sí. Sí. Aunque los materiales vítreos de loza y el azul egipcio se fabricaron en Egipto desde un periodo temprano, la tecnología para hacer vidrio en sí solo se perfeccionó a principios de la dinastía 18 menos 1550. Probablemente fue importado de Levante, ya que las palabras egipcias para vidrio son de origen extranjero. Aquí tenéis un ejemplo de cómo Egipto iba a la zaga de las civilizaciones orientales, tecnológica y culturalmente, y sin embargo su aislamiento geográfico le permitía ir importando esos elementos e ir desarrollando sin presión su propia concepción, ¿no? Tanto del arte como de la cosmovisión. Adelante, José María. Los objetos funerarios de Amenhotep II incluían muchos artefactos de vidrio, demostrando una variedad de técnicas diferentes. En este periodo, el material era costoso y raro, y puede haber sido un monopolio real. Sin embargo, a finales de la 18 dinastía, Egipto probablemente produjo cantidades suficientes para exportar vidrio a otras partes del Mediterráneo oriental. Se han excavado talleres de vidrio en Amarna y Pi Ramsés. Las materias primas, sílice, álcali y cal, estaban fácilmente disponibles en Egipto, aunque también se importaron del Levante lingotes prefabricados de vidrio azul que se han encontrado en el cargamento del naufragio de Luluburun frente a la costa sur de Turquía. Los tíos traían desde Turquía lingotes de vidrio para reelaborar
Egipto. Fijaos el enorme desarrollo comercial que podía manifestar este tipo de organización. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un jarrón en forma de columna de palma del 1550. Es un pequeño vasito. La altura, fijaos, es 8 o 9 centímetros. Es, diríamos, un vaso de daiquiri, ¿no? Para echar un cubata. Esa es la función. Seguramente no tenía más función. Qué belleza. Qué cosa más bonita. Este vaso del 1353, también muy pequeñito, de 8 centímetros. Voy a reducir un poco la figura. Ahí. Aquí tenemos una botellita de 10 centímetros de altura, barrigona, del 1300. Daos cuenta de la distancia que hay con otros pueblos, ¿no? Es verdad que ya en Mesopotamia todo esto hacía ya muchísimo tiempo, ya que en Mesopotamia todo esto ya se había desarrollado y pulido. Pero Egipto puede ir haciendo su trabajo de desarrollo propio, sin más interferencias que las propias del comercio y algún que otro intento de invasión. Tenemos pequeñas ánforas, 7 centímetros de altura, ya veis que son objetos muy chiquititos, en este caso del 600, época de invasiones persas. Continúa la lectura, Xavier. Metales. Metales. Aunque no es un centro líder en metalurgia, el antiguo Egipto desarrolló tecnologías para extraer y procesar los metales que se encuentran dentro de sus fronteras y en las tierras vecinas. El cobre fue el primer metal que se explotó en Egipto. La producción de artefactos de cobre alcanzó su punto máximo en el Reino Antiguo, cuando se fabricaron grandes cantidades de cinceles de cobre para cortar los bloques de piedra de las pirámides. Las estatuas de cobre de Pepi I y Menrere de Hieracómpolis son raros supervivientes de la metalurgia a gran escala. El oro ha llegado a simbolizar la riqueza del antiguo Egipto. La cámara funeraria de una tumba real se llamaba la Casa de Oro, y la carne de los dioses se concebía como hecha de oro. Era el material ideal para imágenes de culto, para equipo funerario real y para agregar brillo a las cimas de los obeliscos. Les ponían pan de oro a la punta de los obeliscos, ¿no? Para que reflejaran los rayos solares. Adelante. Se utilizó ampliamente para la joyería y se distribuyó a los funcionarios como recompensa para los servicios leales, el oro de honor. El oro de honor. No era un producto mercantil, no era una mercancía de dinero, ¿vale? El oro de honor. Adelante. La plata tuvo que ser importada del Levante. El hierro fue el último metal en ser explotado a gran escala por los egipcios. El hierro, en su presentación meteorítica, se utilizó para la fabricación de cuentas del periodo badariano. Pero hasta el periodo tardío, menos 664, no se introdujo la tecnología de fundición del hierro, por lo que los objetos de hierro debían ser importados. Las herramientas y armas de hierro solo se hicieron comunes en Egipto durante el periodo romano. Daos cuenta el desfase tecnológico y militar que representaba para Egipto el llegar al hierro 1000 años tarde, en comparación con los otros pueblos, ¿no? de los alrededores. Hasta el 664 no se introduce la fundición de hierro, ¿no? Y no fueron comunes hasta época romana y seguramente por el arbitrio romano. Gracias, Xavier.
Aquí tenemos una estatuilla hecha en plata y oro, una estatuilla de Amon-Ra del 1100. Atención a la otra vez vamos a ver las dimensiones, ¿no? Es decir, una estatuilla de 20 centímetros de altura, poco más pequeña que un folio, y atención al nivel de detalle que tiene la estatuilla en su conjunto, ¿no? Mirad las piernas, los pliegues de las rodillas, los dedos, el enorme nivel de detalle con el que esta estatuilla está resuelta. Por cierto, nunca entendí por qué, ya lo averiguaré, por qué los pies de los egipcios son tan grandes. Son enormes. Calzan todos, o no sé, 55, no sé, es un enorme pie. Me imagino que son parte de las proporciones áureas idealizadas por los convencionalismos. Mirad qué belleza de estatuilla. En este caso estamos otra vez con Amón. Esta pertenece al 945, también muy pequeña, 17 centímetros de altura. Y esos gorros tan altos, bueno, el anterior, que llevan. Sí, ahora lo echamos para atrás. Antes ya se veía con... Parte de la simbología es el círculo solar, parte de los símbolos de la realeza, incluida la barba. Digamos, son todos los... Aquí no estamos viendo a una figura existente necesariamente, sino una figura idealizada con todos sus atuendos, ¿no? Con todos los atuendos propios de la autoridad. El gorro, el disco solar, la barba, el pectoral, el bastón de mando, el cetro, ¿no? En este caso otra vez tenemos ahí la barba. Es de una belleza exquisita. Digamos, este tipo de figuras demuestra que los egipcios, por supuesto, que dominaban la perspectiva, la forma, la profundidad, el dinamismo, el movimiento, claro que sí. Lo que ocurre es que sus convencionalismos estéticos les colocaban un corsé a la hora de las representaciones, tanto en los monumentos como en las tumbas. Pero claro que eran capaces. Mirad qué caída tiene la falda, ¿no? Qué movimiento, qué movimiento natural tiene ese tejido, ¿no? Aquí tenemos a este Horus con la corona, con la doble corona. Atención al nivel de detalle de esta estatuilla hecha en plata, ¿no? Está en plata y oro blanco, digamos, ¿no? Es una aleación. Atención al nivel de detalle. Es magnífico. Mira, del plumaje. O las garras. Aquí tenemos otra vez a Isis y Horus, en este caso en una fundición de bronce, más vasta que la anterior, pero también muy pequeñita, de 5 centímetros escasamente por 10. Y pasamos al esplendoroso trabajo de la madera, del cual lamentablemente nos ha llegado muy poquito, porque claro, la madera con el paso de los milenios no soporta
su destrucción por la humedad, los bichos, la erosión. Entonces nos ha llegado de madera muy poquito. Probablemente la madera sería el material más corriente utilizado en Egipto, y en el que sería el 99,9% de los objetos, pero solo ha llegado hasta nosotros una parte ínfima y poco representativa. Sin embargo, lo que nos ha llegado de la madera tiene un carácter diferencial. En general, igual que la pintura, no tienen una función tanto simbólica como naturalista. La pintura y la madera suelen representar escenas cotidianas. De lo que nos ha llegado, ¿no? De lo que ha llegado hasta nosotros, suele representar escenas cotidianas. Mercedes, lee tú, por favor. Madera. Debido a su escasa supervivencia en contextos arqueológicos, la madera no está bien representada entre los artefactos recibidos del Antiguo Egipto. Sin embargo, es evidente que la carpintería se llevó a cabo con un alto nivel desde un principio temprano. Los árboles nativos incluían la palmera datilera y la palmera don, cuyos troncos podrían usarse como vigas en edificios o dividirse para producir tablas. El tamarisco, la acacia y la higuera de sicomoro se emplearon en la fabricación de muebles, mientras que la ceniza se utilizó cuando se requería una mayor flexibilidad, por ejemplo, en la fabricación de cuencos. Sin embargo, todas estas maderas nativas eran de calidad relativamente baja, por lo que para trabajos especiales se hubo que importar variedades más finas, especialmente del Levante. Aquí tenemos una maravillosa composición, un modelo de procesión, dice, de portadores de ofrendas, donde vemos, a ver si podemos acercar la imagen. Fijaos la belleza con la que están expresados la expresión de las caras, la expresión corporal, cómo van llevando las chicas que van detrás, por cierto, siempre jóvenes, faltaría más, llevan esa especie de ganso o lo que sea tal, y esto que me imagino que serán barras de pan o algo parecido que llevan arriba. De estas no tenemos la fecha, de esta imagen. Mirad esta, qué bonita es. Esta es una sirvienta llevando provisiones. Esta sí tenemos la fecha de 1981. Una pequeña figurita, bueno, no tan pequeña, 112 centímetros, la altura de una mesa, un metro de altura. 112 centímetros. Vamos a verla primero en su conjunto. Es muy bella figura. Lleva también en la mano, parece un pájaro, ¿no? Lleva un ave ahí en la mano también. Está con las patas hacia adelante. Y arriba asoma una pezuña. Como que, digamos, arriba lleva carne de carnero o de lo que sea, y en la mano una especie de costillar, llevar arriba, o media pieza de algún animal. Qué belleza, de dibujo. Un vestido de ahora podría ser. Sí, lo sorprendente es que digamos, si el texto se ajusta a la realidad y estamos ante la figurilla de una sirvienta, evidentemente quien representó a esta sirvienta no pretendía
representarla en una forma en una imagen de precariedad. Esta sirvienta es una persona alegre, bien alimentada, bien vestida, ¿no? Es decir, quien hizo la representación, yo no sé cómo serían las sirvientas en el Egipto, pero bueno, quien hizo la representación aquí evidentemente no quería no estaba representando algo precario, ni mucho menos, ¿no? La muchacha está perfectamente vestida, perfectamente arreglada, aunque esté trabajando, ¿no? Que seguramente solo trabajarían los pobres, pues sí, pero igual que ahora, ¿no? Es decir, vosotras. Aquí tenemos un modelo de velero de la misma época, en 1981, madera pintada con yeso y cordeles de lino y tejido de lino para hacer la zona del arca. Mirad toda la gente que hay encima del barco. Así puedo ampliar esto. Os dais cuenta que es un barco de navegación fluvial. Aparentemente no hay remos y funciona pues, por medio de la pértiga, ¿no? Utilizando la pértiga como elemento de desplazamiento. Llama la atención la cantidad de detalles que hay en el barco en una figura de estas dimensiones. En este caso es una pieza que mide en total, de punta a punta, 1,40 m. Aquí tenemos al timonel, el extremo, veis los timones, y la pértiga delante. Bueno, aunque seguramente estos timones ahí a lo mejor también servían para impulsar, a lo mejor podían servir también para impulsar el barquito como se hace en algunos otros sistemas, ¿no? Por medio de vaivén, impulsando el barco. ¿No, Juan? Yo creo que hay varios sistemas de navegación que utilizan el remo posterior como impulso, ¿no? Sí, parece eso. Sí. Y aquí tenemos una cajita que ha sido tallada con forma de pato, también del 1500 al 1100 antes de Cristo. En este caso, una composición de madera y marfil. Aquí tenemos otra figura, Isis, también 40 centímetros de altura, en este caso orante, en posición yogi. Y el lapislázuli. Paco, te coloco mejor el texto y continúas tú la lectura. Adelante, Paco. Lapislázuli. El lapislázuli es una piedra semipreciosa de color azul oscuro, muy apreciada por los antiguos egipcios debido a su asociación simbólica con los cielos. Se importaba a través de rutas comerciales de larga distancia desde las montañas del noreste de Afganistán y se consideraba superior a todos los demás materiales, excepto al oro y la plata. El vidrio coloreado o la loza proporcionaron una imitación barata. Es decir, el vidrio coloreado y la loza intentaban sustituir el enorme coste de la materia prima que iba desde Afganistán del lapislázuli. Aquí tenemos un pequeño adorno que no sé si será un anillo en este caso. Anillo de escarabajo 2,5 centímetros. Seguramente si lo ponemos a escala en vuestra pantalla habría que verlo en esas dimensiones. Aquí tenemos otra figura de lapislázuli, en este caso el dios Paz. Esta maravilla de escultura del 950.
Y aquí tenemos un amuleto en forma de halcón del 660, época ya persa también. Supongo yo que con el agujero para llevar colgante también. En este caso tenemos al niño, al Harpócrates del 660, y este parece una combinación de oro con lapislázuli. 4 centímetros, 4 centímetros por 1,5, es decir, una pieza extraordinariamente pequeñita. Pero también usaban otros materiales, en este caso el oro y la turquesa, faltaría más. Mirad qué belleza de colgante, también hechos con un gran detalle, mirad la simbología grabada en la turquesa. Aquí tenemos un escarabajo incrustado el escarabajo hecho en serpentina y incrustado en oro, con su cadenita, la cadena de casi 80 centímetros de largo y el escarabajo de 5 por 3, casi nada, lo que podría valer hoy ese escarabajo en términos de mercancía dineraria, incalculable. Mirad qué cosa tan bonita. En este caso un amuleto del 1300. Pensad en las fechas, chicas, pensad en las fechas de las que estamos hablando. Es decir, el 1300 antes de Cristo, antes de nuestra era. Estamos a finales, por esta fecha está terminando el periodo micénico en la Hélade. Aquí tenemos este amuleto de jaspe, apenas 2 centímetros por 1 centímetro, una pequeña joya de dimensiones minúsculas. Ya se acabó. Estamos en los materiales, que es 1. Y de los materiales vamos a pasar a la escultura. Vamos ahora a empezar a ver cada uno de los géneros artísticos con ejemplos de ellos a lo largo de su época. Maite y Tony, desde aquí les quiero mandar un fuerte abrazo a los dos. Tony está ingresado en la UCI con víctima del coronavirus. Y está sedado. Está sedado y Maite pues lo está pasando muy mal, lógicamente. Desde aquí todos le mandamos a Tony y a Maite un gran abrazo y con todo nuestro cariño para que se reponga cuanto antes. Tony y Maite, os queremos mucho. Sales, continúa la lectura, por favor. La escultura. Sí, escultura. La escultura monumental de los templos y tumbas del antiguo Egipto es bien conocida, pero también existen en número mayor otras obras pequeñas, refinadas y delicadas. Este es el caso de los pequeños modelos de esclavos, animales, edificios y objetos como barcos o las figuras de usapti, necesarios que el difunto continuara con su estilo de vida en la otra vida. La mayoría se realizarían en madera y seguramente muchas
se han perdido a causa de la descomposición de su quema, pero otras, pequeños objetos, dioses, juguetes o utensilios, sobrevivieron, ejecutadas en materiales populares y duraderos como la cerámica o en soportes más costosos como el alabastro. Y aquí tenemos un ejemplo magnífico del faraón Miserinos con su reina. Aquí tenemos fijaos el nivel escultórico, el nivel de representación de esta escultura del 2500, antes de nuestra era. Miquerinos es uno de los últimos representantes de las grandes pirámides de Giza, que ya veremos cuando lleguemos a la arquitectura. Y aquí se ve tanto al faraón como a la reina en una posición absolutamente naturalista. Es fantástica la expresión de la cara, el rostro, la mirada, una obra de arte mayúscula. Aquí tenemos otro ejemplo de grupo escultórico. Otra vez Mencaubre, 2550. En este caso las figuras no son exentas, sino que están grabadas sobre un bloque. Pero fijaos la maravillosa expresividad tanto de los cuerpos como de los rostros. Casi nada, ¿no? Juanra, si algún día nos representaran así. Tú imagínate que... Tú, pero... Tú imagínate que en vez de decir el escriba Caeper, dijera el seminarista Juan Ramón. Toma, seminarista. Sí. Qué fuerte. Qué expresión más bonita. Qué expresión, ¿eh? Qué maravilla. Qué maravilla. Está vivo el tío. Es que está vivo. Muy bien, Juan. Es que así es. Es que está vivo. Es algo impresionante. 2450. Un dominio absoluto de la representación. Absoluto. Mirad la expresión de los labios, la nariz. Aquí tenemos al escriba sentado, 2500. Fijaos que estamos en la misma época, esta imagen que esta otra, pero una y otra están a años luz. ¿Esto es madera? Esto es madera, sí. Madera con escayola, ¿no? Sí, bueno, es madera pintada, ¿no? Madera pintada. Una y otra están a años luz de distancia en técnica, ¿no? La primera es algo impresionante, ¿no? Bueno, esta otra también, evidentemente, pero claro, después de la otra pone el listón tan alto. Aquí tenemos otra escultura en piedra, granito rosa, otro escriba. Piedra caliza. Otra vez granito rosa. Son todas representaciones del Imperio Antiguo, ¿no? Estas que estamos viendo. Me he guardado las más modernas para las siguientes sesiones.
Aquí tenemos acá, ya en el 1700, madera, cristal de roca. Este está hecho madera, cristal, cuarzo, yeso. Y rastros de oro, dice. Altura, 1,70 m. Tiene expresión el rostro. No es un mero muñeco, ¿no? No es un mero maniquí. Tiene expresión. Está diciendo cosas, ¿no? Las orejas bien abiertas para escuchar, como todo buen egipcio. Otra vez granito rosa. Qué maravilla de talla, ¿no? Tenemos aquí. Del 1500. ¿Dónde está este? ¿En Berlín también? Sí. Este Berlín también, sí. ¿En qué museo? A ver. En el egipcio de Berlín. Levanta un pelín. Que lo vea ahí. Ahí. Museo egipcio. Egipcio de Berlín, ¿no? Egipcio de Berlín. No, pero no. Ahí en la isla, ¿no? Ahí en la isla están los 3 o 4 museos juntos, ¿no? Sí. Sí, hemos visto solo el Pergamón. Hemos visto el Pergamón. Claro. Aquí tenemos otra representación. Esta es del 1390. Este está en Luxor. El cuerpo igual que la... Sí. Sí, hay elementos que forman parte de la convención, ¿no? Que es la pose, las proporciones, ¿no? Y luego ya lo que varía es la destreza del artista sobre el material, ¿no? Llama la atención también la variedad de los rastros, de los rasgos faciales, los ojos. Claramente estamos ante representaciones que a lo largo de los milenios muestran distintas improntas raciales a lo largo de los milenios y probablemente cambios en las jerarquías. En este caso, desde 1380. Y este Anubis en madera, también con una postura, una expresión corporal fantástica. Aquí tenemos un conjunto escultórico. Osiris en un pilar de lapislázuli, flanqueado por Horus a la izquierda e Isis a la derecha. Osiris en el centro con Horus e Isis a cada uno de sus lados. ...9 centímetros mide la pieza, muy pequeñito. Aquí los antepasados de Rochet. Claro, la madera sufre más, le cuesta más llegar hasta nosotros, ¿no? Aquí tenemos una estatuilla de Anubis, ya de época alejandrina, madera con yeso y pintada. Pero, en todo caso, cuando hablamos de escultura, el escriba de la primera escena es algo absolutamente imponente. Bien, y luego finalmente en escultura, aunque no sea propiamente escultura, no puede no hablarse de las estelas, que son los paños sobre los que se ha grabado o cincelado las distintas figuras, ¿no? En este caso, esta estela representa a la princesa Nefertiabet
Comiendo, como cualquiera de nosotros en su día y en su escena diaria de comida, ¿no? Aquí ella está con todos los platos encima de la mesa y deberíais prestar atención al mobiliario porque es lo que vamos a ver en las próximas viñetas. Vamos a continuar la lectura. Creo que estaba leyendo Sales. Sí. Amalio, por favor. La estela. Un segundo, que me voy a conectar. Vale, estela. Una estela es una tableta vertical de piedra o madera, a menudo con una parte superior curva, pintada y tallada con texto e imágenes. Se produjeron numerosos ejemplos a lo largo de la historia de Egipto, con una variedad de propósitos, incluidos funerarios, votivos o conmemorativos. Las estelas funerarias atestiguadas desde principios de la primera dinastía normalmente llevaban el nombre y los títulos de los fallecidos. Esta forma básica que sirvió para identificar al dueño de la tumba se convirtió en un componente clave del equipo funerario, con una función mágica. Desde la segunda dinastía en adelante, el propietario solía mostrarse sentado frente a una mesa de ofrendas llena de comida y bebida, para garantizar su suministro perpetuo de ofrendas en el más allá. Digamos que lo que hacían cuando enterraban al muerto era enterrarlo con una pintura o con esculturas de comida y de bebida, ¿no? Para que, bueno, oye, pues si te has muerto, pues también te vale con la escultura, porque al final, así como los vivos consumimos la parte material de los alimentos, los muertos consumen la parte espiritual, ¿no? Esto, ¿puedo hacer un comentario ya que estamos en... Claro. Yo lo que he observado es que todas las estatuas y todas las manifestaciones artísticas son muy repetitivas, siempre son lo mismo, quitando a lo mejor las diferentes caras, pero el resto es muy repetitivo. Y por lo que hemos visto en las series anteriores, son todas producidas, digamos, de manera en serie. Entonces, ¿hasta qué punto se puede considerar arte una producción en serie? ¿O eso ya es cuestión de otro costal para un debate posterior? Yo ahí discrepo de tu interpretación. Que todas se parezcan no quiere decir que estén hechas en serie. Se parecen porque hay un canon. No, pero perdona, Jorge, no me refería a eso, me refería, bueno, aparte de eso, me refería a que, por ejemplo, cuando hemos visto las viñetas anteriores de que cada uno hacía una parte, o sea, uno estaba especializado, por ejemplo, en darle el color, otro en darle la patina, otro en pulirlas, y al final salía el producto. O sea, era como una especie de factoría es como si cuando tú pintas un cuadro, uno se encarga de darle el fondo, otro de darle los colores cálidos, otros los colores fríos, o sea, y al final sale el producto, y el producto es un producto en serie, no es producto... ¿Te refieres como el taller de Miguel Ángel o el de Bruegel el Viejo? No, hombre, tampoco es eso. donde el tío lo único que hacía era poner la firma, porque todo lo demás lo hacía. Ya, pero ponía la idea. Bueno, seguramente, pero bueno, el concepto de arte es un concepto filosófico que nosotros utilizamos sin mucho análisis. Pero si quisiéramos indagar, y lo haremos, porque de eso va este seminario, ¿no? Cuando nos pongamos a indagar en el concepto de arte y en el concepto de artesano, de artista, de lo bello, vamos a ver que la cosa tiene muchísimos matices, tanto que el significado cambia según las épocas. El significado de arte y lo que implica cambia según la época de quien pronuncia la palabra. Para nosotros, el arte tiene que ver con la originalidad, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con, con elementos muy propios de una sociedad mercantil
capitalista. Si esta gente, que por cierto no usaba la palabra arte, ni sabía ni se le ocurriría de qué podías hablarle si le hablabas de arte, ¿no? Pero si a esta gente le preguntaras por qué es lo que está haciendo, ellos te dirían que están cumpliendo con un trabajo. El que ha realizado esta estela no se siente diferente al que ha picado la piedra o al que ha hecho un carruaje. Es decir, no, el concepto de creatividad no tiene sentido. Quizás tenga sentido otro concepto que está muy vinculado a lo artístico y que para nosotros sí tiene mucha importancia, y es la excelencia. No es lo mismo, permitidme que vuelva, no es lo mismo esta escultura que esta escultura. Evidentemente, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿vale? Sí, evidentemente en el trabajo de esta con respecto a la otra hay una excelencia por parte de quienes la han producido, aunque en este caso, por ejemplo, esta escultura que estamos viendo, la cabeza de este señor, sea el producto de varios artistas, y uno hizo los ojos, otro talló la piedra, la incrustación con la que se puso la retina o el iris, otro grabó la oreja. Es decir, en todo caso, del esfuerzo colectivo surge una excelencia que te genera un impacto. A nosotros cuando lo estamos viendo, antes decía Juanra, es que parece que está vivo, ¿no? El artefacto, en este caso, el artefacto provoca en quienes lo estamos observando una perturbación, nos perturba. En esa medida en la que nos perturba, nosotros lo reconocemos como una obra de arte, nos sacude. Pero no obstante, para la persona que lo creó, que lo que está buscando es la excelencia, porque lo que está buscando es que efectivamente parezca que está vivo, porque de lo que se trata es de eternizar al muerto para que, aunque su cadáver se corrompa, su espíritu pueda seguir manteniéndose vivo durante toda la eternidad, en el más allá. Para ese artesano, o para ese grupo de artesanos, o para la colectividad que lo ha producido, este artefacto tiene una enorme importancia. Y por ello se esmeran en esa excelencia que se puede ver en tantos objetos egipcios. Cuando uno va a Luxor, cuando uno va a cualquiera de estos templos, lo primero que impresiona es la excelencia. ¿Qué quieres decir? ¿Que la trascendencia es más colectiva que individual? Claro, claro. La trascendencia, digamos, aquí me da la impresión de que es la comunidad la que se siente implicada en el resultado de esta actividad. En este caso, la perfección del objeto. No es el artista individual, no. El artesano individual es un elemento dentro de lo que debe trascender. ¿Por qué? Creo yo, porque el espíritu, el alma que anima la vida en los seres individuales proviene del faraón. Y el alma del faraón proviene, derivada a su vez, de su Dios. Con lo cual, de alguna manera, todos están implicados, y ese es su principio de jerarquía y en lo que se basa el principio de autoridad entre ellos, todos están implicados recíprocamente en esa trascendencia. No es el sujeto individual, es la comunidad la que está implicada. Y de ahí el enorme orgullo, creo yo, es mi interpretación, el enorme orgullo que se puede ver en estas obras colectivas de los egipcios. Un enorme orgullo que no es individual, no es como el artesano de la Edad Media. No, no, no. En este caso es la comunidad en su conjunto, la que está
completamente volcada en conseguir la excelencia de este resultado. Vamos, una mentalidad completamente diferente que ya empezó con el Renacimiento y con el egocentrismo. Nada que ver, y todo eso. nada que ver, nada que ver. Somos nosotros, a partir de la modernidad, los que empezamos a desarrollar y llevar hasta su extremo una concepción individual que rompe con toda la tradición anterior en todos los lugares del mundo. Justamente somos nosotros los creadores del sujeto individual, ¿no? Es decir, a partir de la modernidad. Esa idea de artista que digamos que alcanza su máximo desarrollo en el romanticismo, yo creo que sería inimaginable en cualquier pueblo anterior al descubrimiento de América, por supuesto, y en esta época en Grecia, Roma, Mesopotamia, es decir, yo creo que es inconcebible. Pero especialmente entre los egipcios, el espíritu colectivo creo que tiene un enorme peso y es lo que permite explicar también muchas paradojas de la organización política y comunitaria egipcia. Siempre a nosotros nos llegó, yo me acuerdo de chico, la historia de los esclavos en Egipto y cómo hacían las pirámides con los esclavos y tal, y al final resulta que todo eso era mentira. Ni los esclavos eran tanto, y desde luego los trabajos más evolucionados los hacían personas libres en el sentido servil que podía tener un sujeto dependiente a una dinastía faraónica de este tipo, ¿no? Es decir, libre de aquella manera, ¿no? Más bien parecido al trabajo servil. Pero desde luego no eran esclavos y desde luego no hacían el trabajo obligados, ni mucho menos. Ni mucho menos. Lo hacían bajo una red de obligaciones y derechos que derivaban de la comunidad y de las relaciones de la comunidad con el faraón, con las autoridades y con los dioses. Pero desde luego no bajo la obligación de la fuerza como lo podría ser un esclavo. Es mi opinión, es mi opinión. Pero lo vamos a analizar. Vale. Vale. Bueno, la semana que viene, si os parece bien, vamos a seguir con la joyería. Chicos, vais a flipar la de trastos que os podéis poner en las orejas. No, es más, os voy a poner una perla para abrir boca, ¿vale? Vamos a hablar de la joyería, vamos a hablar del mobiliario, la pintura y finalmente la escultura, ¿vale? Pero permitidme que os ponga una muestra de las joyas. Mira, José María, lo que tú y yo haríamos con esto en las orejas. Entonces, a partir de ahora, los chicos vais a poder llevar pendientes ya. Hombre, desde Egipto. Oye, si somos iguales para todos. Por eso. Si se nos habla en femenino, podemos llevar eso y una canasta, igual. Atención, atención el colgantito. Qué bonito. Mirad qué maravilla. Las cosas que se ponían en las orejas, esos señores. Mira qué cosa más bonita. Parece un polo, tío. Parece un polo, parece... Sí, parece un polo. Mirad, un huevo frito. Un huevo frito, sí, ahora aquí ya. Todos a hacer pareidolia. Sería una flor, no un huevo frito. Hombre. Es una margarita. Una margarita, una flor. Una margarita, sí, una margarita. Bueno, pues eso. Igual es un huevo frito de forma de margarita. En forma de margarita. Seguimos el viernes que viene con la joyería y el mobiliario egipcio y finalmente acabaremos con la Nid de Foc de las pirámides, ¿vale? Muy bien. Buen fin de semana, chicas. Buen fin de semana. Vamos a hacer fuerza por Tony. Buenas tardes. Hasta el domingo. Chao, hasta el domingo. Sí. Adiós. Chao a todos. Ya.
Ujú.